Buen día, amigos de toda Venezuela que nos siguen acá en Global TV todos los días. Recuerda que si usted no puede sintonizar completo el programa, no se preocupe, lo tenemos en YouTube más tarde, siempre que las redes nos permitan llegar a ustedes. También en Telered TV se encuentra el programa de Roja y Arena. Y Douglas Ross, un gran amigo, lo coloca inmediatamente que el programa es subido a YouTube, él lo coloca. Nosotros también tenemos la opción de algunas compañías de cable que en el Zulia llevan a sus hogares la programación de Global TV. Y por supuesto el Periscope, que como usted sabe no depende solo de nosotros, sino depende también del buen humor o del mal humor de la red, que en Venezuela controla CanTV, aquella CanTV que nos hizo soñar con que teníamos comunicaciones de primera, aquella CanTV que nos decía que acerca las comunicaciones, pero desgraciadamente en ese afán de querernos parecer a los cubanos, la CanTV fue la primera que cayó. Claro, después cayó Sidor, PDVSA y todo lo demás. Pero yo no le quería hablar de eso de hoy, le quería hablar de un caso que a mí me llama la atención, que es que en los gobiernos siempre hay alguien que hace el trabajo sucio. Y yo no sé por qué, si es que lo escogen o es que hay un casting para que la gente busque, se presente y lo puedan escoger. Por ejemplo, en el gobierno de Maduro, fíjense que en los 17 años de gobierno de Maduro, el ministro de Información más relevante ha sido Ernesto Villegas. Ernesto Villegas, que por cierto protagonizó en días pasados un rifirrafe con su hermano Vladimir, que por cierto le dio grandes lecciones de condición humana, de política y de periodismo. A un Ernesto Villegas que perdió los cabales, que se molestó, que se irritó y que las carpetas que no tienen nada que ver con el asunto pagaron la ira de este caballero llamado Villegas. Pero Villegas fue al programa de Vladimir a mostrarnos que un señor de apellido Figuera lo había tomado la oposición, lo habían agarrado al hombre y le habían rociado gasolina o un líquido inflamable, le habían prendido fuego y después lo tiraron a correr. De verdad que es terrible que eso haya ocurrido. A mí de verdad que me conmovió mucho. Porque yo pensé que Villegas, a pesar de que yo conozco las interioridades y conozco además la manera como Villegas dice las cosas y después es desmentido, pero y gracias cuando Villegas comenzó a decirnos que él había conversado con la enfermera que vio a Chávez caminando en el hospital militar, que Villegas nos decía que Chávez estaba jugando béisbol cuando yo creía eso, pero Bocaranda decía por otro lado que el hombre no estaba jugando béisbol, sino que estaba muy cercano a un parque de donde no se regresa. Chicos, y entonces, yo estoy aquí, porque lo decía como una voz vacilante, que a ratos trataba de ser una voz de un funcionario de esos que tienen cosas que decir y que no tienen guión. Él trató allí de explicar que el culpable de las muertes no era Maduro. Y él dijo incluso que había estado en el velorio de este señor Figuera. Mire usted que pocas horas después, la Fiscalía, en el informe de la Fiscalía, se determina que nada de eso fue verdad. Y Arenas le va a leer a continuación el informe de la Fiscalía. Dice la Fiscalía que el señor Figuera tuvo un altercado con un hombre que fue quien lo apuñaló. Y este hizo creer a los demás manifestantes que estaba robando para que lo agredieran. La Fiscalía adelantó la semana pasada que estaba llevando a cabo las averiguaciones sobre el caso, estudiando cámaras de seguridad en las adyacencias del lugar, así como registros telefónicos, fotografías e informaciones publicadas en medios de comunicación, entre otros. El Ministerio Público comisionó al fiscal 48 del área metropolitana de Caracas, Dixon Serpa, para investigar la muerte del joven. Con esa muerte, bueno, se le dan más de 60 la cantidad de muertos. El caso es que este muchacho, a Orlando Figuera, lo apuñalan por un ajuste de cuentas. Había tenido un problema con alguien, lo apuñalan y finalmente... Sí, pero claro, fíjate tú, pero ahí tenemos que hacer lo siguiente. Primero, que el desmentido que le hacen a Villegas,
Que mucha gente... Ahora, ¿Villegas es el ministro de la mentira o el ministro de la comunicación? Pero a Villegas, que mucha gente por cariño le dice Villeguita, ¿no? ¿A Ernesto? Sí, le dicen Villeguita, pues seguramente porque eres el menor, él es el menor de los Villegas. Y además, yo no sé si le dicen Villeguita con el afán de disminuirlo, ¿no? Y a mí de verdad, cuando lo vi con Vladimir, lo vi ciertamente disminuido, ¿no? Y además me dio la sensación de que el gobierno no está bien, porque cuando tú te acuerdas de aquel ministro de Información que tenía a Saddam Hussein, aquel hombre que cuando hablaba decía que ya venía la madre de las grandes batallas. Y de verdad que yo a ese hombre lo oía y le creía, porque yo tengo por norma creerle a los que mienten. Pues, ¿tú le crees a Villegas? Yo le creía a Villegas porque Villegas estaba explicando casi que dice, yo vengo de la reunión, yo vengo del sitio donde el velorio, donde la oposición asesinó a este muchacho, y viene la fiscalía, investiga como es debido, y resulta que demuestran que el hombre no lo matan en una manifestación, que no fueron los chavos, que no fue la oposición, sino que el hombre tenía unas cuentas, tiene una culebra, como llaman en el mismo lenguaje de ellos, con alguien por un puesto de trabajo en un centro en Caracas. Se vieron, el hombre lo persiguió, lo apuñaló, y no solamente le apuñaló, sino que empieza a decir, este es un ladrón. Entonces, la gente, soliviantada como está por la inseguridad y tomándose la justicia por la mano, porque la justicia en Venezuela está conculcada por unos jueces y fiscales que no atienden las cosas que deben atender, sino que están ocupadas en otros menesteres, pues por supuesto la gente fue y lincharon al hombre. Lo remataron. Lo remataron. Al hombre le dan otra vez puñalada, pero lo que llama la atención es que el gobierno lo convierte y dice, le está dando la vuelta al mundo esta cuestión. Si eso hubiera ocurrido, había que censurarlo. Había que censurarlo porque eso no puede ser. Las protestas no son para eso, para quitarle la vida a nadie. Pero como había que tratar de lavarle la cara a los que disparan con metras, que le meten metras a las escopetas, a los que le tiran con las bombas lacrimógenas a la gente a pegar, y a que los que cometen desmanes, entonces había que lavarle la cara y decir otras cosas. Pero resulta que la Fiscalía lo desmiente. La Fiscalía lo desmiente con argumentos irrebatibles. Entonces me digo yo, oye, qué triste papel el que hoy ejerce Ernesto Villegas, ¿no? Sí, Ernesto y los medios que él comanda, porque son es decir, el BTV y toda la cadena de medios de comunicación del Estado consciente en esa cuestión, con lo que revela muy poca ética de los periodistas que trabajan allí. Y es una cosa lamentable, de verdad que sí. Sí, bueno. yo no quisiera meterme con la ética de los periodistas, porque en tiempos de crisis, de angustia, a veces o se hace de la vista gorda o se hacen los ciegos, pero porque es difícil conseguir empleo en estos tiempos. Sí, pero quien da la orden para mentir, esa persona tendrá que algún día responder. Yo me pregunto cómo podrán conversar con la gente después de tan semejante. Sí, ¿Cómo podrá? Sí, en el gabinete, supongo que nosotros en el gabinete, pues, porque ahí en el gabinete, el 70% de los que están en el gabinete son tipos que están metidos en la gran jugada, pero 30% no lo están. Entonces, ese 30% le dará vergüenza saber que lo está desmintiendo la Fiscalía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el propósito de hoy? Ahora, el problema es, Francisco, que yo no me explico cómo la Fiscalía ha demostrado varios casos en los que ha desmentido al gobierno, ha desmentido inclusive al ministro, a Reverol, ha desmentido a Padrino López, ha desmentido a Benavides. Es decir, la Fiscalía ha desmentido a un montón de gente, pero siguen insistiendo en eso. Es como, mira, está demostrado que este señor lo mató, entonces, pero siguen insistiendo en que fue la oposición que se... Tratan de hacer verdad lo que ha sido obviamente demostrado como una mentira. Sí, pero resulta que una de las cosas que dijo Aristóbulo Istúriz con respecto a la constituyente, dijo, nosotros tenemos que ganar en la opinión pública, primero que la constituyente es importante. Y resulta que la primera gran derrota que se lleva el gobierno es justamente en la opinión pública. Y se la lleva, ¿por qué? Porque la constituyente de Chávez, de alguna manera, tuvo
adherentes, que mucha gente que apoyó la constituyente de Chávez, mucho. Y se sumó gente, incluso hubo gente que no la apoyó, pero que estaba en el proceso. Ok, ahí estuvo Fermín, ahí estuvo, creo que Carlos Andrés estuvo en la constituyente, no, pero estuvo Claudio Fermín, si así es que estuvo, sí, y creo que estuvo Osvaldo también. Algunos de esas cinco, habían cinco constituyentes que eran de oposición. Creo que con Bellas. Bueno, pero con Vela entró por el gobierno. Bueno, pero resulta que ahora la única persona que no me consta, porque en estos días me dijeron que un diputado del Zulia se había incorporado a la constituyente, y es mentira. El señor Fernández, que es diputado suplente por el Zulia, no está incorporado. Y estoy por llamar a Bartolomé Pérez, que es dirigente de Acción Democrática y de los indígenas, para saber si efectivamente está incorporada a la constituyente. La única, y no me consta porque yo no la he visto, es María Bolívar. La única persona que han sumado en Venezuela, ojo, lo único que han sumado en Venezuela para la constituyente es a María Bolívar. Y vaya usted a saber por qué. Porque hasta ahora María Bolívar ha sido consecuente con sus declaraciones, sí, con respecto a la verdad que no volvió a salir nada sobre eso, ¿no? Sí, pero a lo mejor, pero cuando tú lanzas una propuesta como la constituyente, se supone que mucha gente debe salir a apoyarte. Y entonces ocurre lo contrario. Lo que ha ocurrido es precisamente que el chavismo se desmarca de Maduro a partir de la constituyente. Mire, Juan Barreto, Maripili, Gabriela del Mar, el otro que no es del mar sino del lago, Rodrigo Cabeza, que no dicen nada, pero que entonces, si es así, Isturi, perdieron la batalla por la opinión pública. Y la otra, la que viene en este mes de julio, que ya le quedan pocos días. ¿No queda bastante? No, le quedan pocos. Y al mes de julio, que también le quedan poco. Al julio sí le queda poco. Le quedan poco. Entonces digo yo, ¿no será mejor pensar en una salida que no sea tan traumática? Porque lo único que ha podido hacer, lo único que ha logrado la constituyente, es verdad, es poner al descubierto quiénes son los que gobiernan y cuántos son. No son muchos. No, que obviamente es es un grupo pequeño, porque si tú haces las atracciones de rigor, no porque yo tenga confianza en Padrino López, porque yo a Padrino López no. Padrino López lo único que tiene está haciendo una buena lectura de la situación y sabe que se está jugando mucho. Pero cuando Padrino López le dice que él está bochornado porque la Fuerza Armada, porque la Guardia, que no quiere ver más un Guardia Nacional robando a la gente en la calle, y tú lees las declaraciones que da el general Alcalá Cordones en el sentido de señalar que los guardias nacionales los están graduando en semanas y que probablemente muchos de los colectivos que antes se portaban como civiles armados, como grupos paramilitares, los conviertan en militares metiéndolos a la Guardia Nacional. Y lo dice Alcalá Cordones, que sabe de lo que está hablando. Sí, ¿ah? Sí. ¿O no? Mira, y además Alcalá Cordones aprovecha en la misma declaración para decirle unas cuantas cosas a Padrino, después que nos dijo a nosotros, aquí Alcalá Cordones, que él tenía una profunda admiración por Padrino. Sí. Eso te lo digo aquí. Claro. Es verdad. Y Padrino, en la declaración de Padrino hay una cosa que, si bien es cierto, él trata de enfrentar el comportamiento de la Guardia, que es un comportamiento deshonroso. Es decir, la Guardia lamentablemente le demuestra al público que parece una banda de zagaletones en lugar de un cuerpo armado de seguridad del Estado, que defiende los intereses del Estado como un todo, como expresión del interés general de todos y no de una pequeña porción de la sociedad. Pero en la declaración de Padrino indica que la política del Estado, del gobierno, dice que es la defensa de los derechos humanos. Y prácticamente responsabiliza a la Guardia Nacional como el único cuerpo que violenta los derechos humanos, del cual es política del Estado defenderlo.
¿no? Yo creo que, bueno, y además, obviamente es natural que Padrino López diga eso, pero lo que se ha demostrado es que precisamente la política del Estado, en este caso, en este momento, no es precisamente la defensa de los derechos humanos. Fíjense que BTV, cuando se refirió a las declaraciones de Padrino, le dio muy poca cobertura. En cambio, le dio una amplia cobertura a las declaraciones de Iris Varela contra la fiscal y de otros funcionarios con respecto a la fiscal y otros casos, ¿no? Entonces, ese asunto, Padrino López sigue siendo un personaje extraño en la... Bueno, Alcalá Corona dice una cosa terrible. Dice que es el peor ministro de la defensa que ha tenido la historia del país. Imagínense lo que eso significa. Por el daño que él ha permitido que se le produzca a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Claro, y ese daño que le está produciendo la Fuerza Armada, fíjate tú, esa Fuerza Armada que tenemos hoy no le sirve a los revolucionarios. No. No se puede hacer una revolución con esa Fuerza Armada. Es más, te voy a decir una cosa. Con esa Fuerza Armada de Padrino no se puede hacer una revolución. Y le prestaría y tampoco se puede hacer democracia con ella, porque ella tiene demasiados vicios, sinceramente. Uno ve comportándose a la Guardia Nacional y a otros... No, es que no me estoy refiriendo a la Guardia Nacional. Al Ejército. Me estoy refiriendo a las tres componentes fundamentales. Con esa Fuerza Armada, la revolución no avanza. Porque si hay algo que necesita una revolución, es que su aparato armado goce de credibilidad, sí, de confianza, y de prestigio. De confianza y de prestigio en la sociedad. Porque si no goza de estos elementos, sin duda, la gente va a dudar de ello. Y es demasiado lo que se le ha permitido. Entonces la gente, como no sabe diferenciar entre un guardia nacional uniformado y un soldado. ¿Alguien los llama el terror uniformado? Claro. Entonces, yo hasta pediría que si es posible, reducir el tamaño de la Fuerza Armada y hacerlas mucho más profesionales. Porque ya no se trata tampoco de grandes ejércitos, porque las contiendas que vienen en el futuro, si es que Venezuela alguna vez tiene una contienda de esta naturaleza, ni Dios lo quiera, no son contiendas de hombre a hombre, son contiendas donde la tecnología y la habilidad y el conocimiento van a pesar mucho más. Es decir, las Fuerzas Armadas del futuro van a ser más pequeñas, pero mucho más letales y mucho mejor entrenadas en lo que viene. Fíjense, por ejemplo, que imagínense ustedes que en la guerra púnica los tipos hubieran tenido unos drones. ¿Ah? Claro. O cuando convirtieron el caballo en un instrumento de guerra, pues el caballo era un caballo. Y después cuando le pusieron los estribos, lo convirtieron en un instrumento de guerra. Los drones comenzaron como un juguete. Y ahora... Entonces Padrino tiene que pensar mucho, Padrino tiene que reflexionar mucho. Y además Padrino tiene también que hacer que los que tienen responsabilidades paguen, porque a Padrino, yo no sé, Arena, a mí no me gusta hablar de esto, porque como yo no sé nada de los militares, Padrino tiene que desmarcarse de algunos militares que están demasiado comprometidos, no solamente con la represión, sino con otras cositas. Sí, señor. Bueno, ya esta declaración de Padrino lo aleja por cierta distancia con Reverol, con Benavides. Y con González López. Y con González López, obviamente. Pero, y si lo aleja de Benavides, de González López y de Reverol, lo aleja de Maduro. Bueno, entonces pone cierta distancia y esa distancia es saludable para Padrino y para las Fuerzas Armadas. No, sobre todo para el país. Y por supuesto, porque de verdad que es urgente que las Fuerzas Armadas recuperen el sitial en la que siempre se le ha tenido, como una institución además brillante, la heredera de las grandes gesta libertaria, qué sé yo. Hoy en día está muy disminuido eso. Y hoy la gente ve un uniformado y sale a correr, porque de verdad que le tiene miedo. Y eso que dices tú, todo vestido de verde, nos da miedo. No, y además no echa a correr, pero uno se pega para la pared. Claro, porque uno tiene... Porque es que efectivamente... Yo vi un video ayer, Francisco, disculpa, yo vi un video ayer donde unos policías
están despojando de reloj y teléfono a 2 señoras Sí. que han sido muy maltratadas por las bombas lacrimógenas. Pero la técnica con la que los policías le quitan el reloj y el teléfono no parece policías. De verdad que no parece policía, a menos que los policías hayan aprendido mucho de las técnicas del delincuente. Pero el policía cuando le quita el reloj a la señora es una cosa tan impresionante. Y yo digo, caramba. Pero ayer decía Milagro Socorro, y perdona que te interrumpa la cuestión. Ayer decía Milagro Socorro, chicos, que los custodios de Ramo Verde y que maltrataron a los presos y les quitaron sus propiedades, sus cositas. Así dice, ¿no? Sí, hasta los desodorantes se los quitaron. Y entonces yo digo, ¿y por qué habrá sido eso, chicos? Esa crueldad. Entonces yo digo, ok, es posible que estos que están allí, custodios en Ramo Verde, maltraten a los presos políticos. Es verdad, que los maltraten. Y es probable que este gobierno dure 250 años. Pero los agravios y las ofensas no se olvidan y van de generación en generación. La maldad que hoy se hace, la crueldad con la que se actúa hoy, mañana probablemente no la pague quien la hizo, sino otro, un inocente, porque se la pasan hablando de la cultura del odio y lo que hacen es generar odio permanentemente. Claro. Ahora resulta que hay una diferencia, los muertos y los muertos por odio. Los muertos que el gobierno mata en las manifestaciones son muertos bien muertos. Mientras que los otros son muertos de odio. Y este señor Villegas, por quien yo sigo insistiendo que el Colegio Nacional de Periodistas debería instituir un premio anual al periodista que se llama Premio a la Verdad Ernesto Villegas, pues, porque él sigue insistiendo, en estos días que insistía en que es necesario determinar y discernir entre los muertos por odio, porque la oposición odia al gobierno, pero porque el gobierno ama a la oposición, pero es como esa relación entre la gata loca e Ignacio. Claro, la gata loca, enamorada de Ignacio, le tolera todo, pero Ignacio la maltrata. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que dejar de hacer de gata loca. Porque los locos... O peor, el gobierno tiene que dejar de ser Ignacio. El gobierno tiene que dejar de ser Ignacio. Porque cada adobazo que nos pega en la cabeza es terrible. Pero resulta, pero es que uno tiene que tener cuidado, porque esos que te dicen que te quieren mucho, embuste, que no te quiere nada. Vámonos para comerciales y ya regresamos. Hoy tengo ganas de ti. Seguramente son las mismas ganas que tiene Iris Varela con respecto a la señora Luisa Ortega, que ayer declaraba, anteayer, y en la prensa lo reseñaba ayer, dijo, cuando estaban repartiendo el miedo, ajá, yo estaba allí. Yo llegué tarde. Entonces quiere decir que según esas declaraciones, ¿qué es lo que busca Luisa Ortega? ¿Será que Luisa Ortega pudiera ser el factor transición? Yo vi a unos intelectuales venezolanos, 126 o 125 de ellos, de los más prestigiosos del país, incluido el diputado José Guerra y la señora rectora de la Universidad Central, ofreciéndole respaldo a Luis Ortega. Respaldo que si lo hubieran gestionado a nivel nacional hubiera seguramente tenido más respaldo que lo que ha tenido la constituyente de Maduro. Sí. Yo estoy seguro que si alguien hubiera empezado a recoger firmas para hacer un documento en apoyo a la fiscal, hubiera superado con creces la propuesta de apoyo a la constituyente del presidente Maduro. Ahora, la gente dice, pero es que ella ayer, y yo creo que el problema no es ayer, el problema es hoy y mañana. Lo que ayer pasó, ya pasó. Falta ver el mañana. El mañana de un país que no la tiene toda consigo. Porque el primer gran problema del país, dirá usted que es la inflación, dirá usted que es la inseguridad,
Dirá usted ¿Qué es el alto costo? ¿qué es el alto costo de la vida? Dirá usted que es la pérdida de soberanía. No, el gran problema de este país, y hay que reconocerlo de esa manera, es el gobierno. El gobierno es el gran problema que tiene este país. Sí, señor. Si no, mire, hagamos un ejercicio. Tenemos problemas financieros graves, pero este gobierno, tal como está, y con sus políticas, no va a conseguir financiamiento internacional, porque nadie se va a meter a apoyar financieramente a un gobierno que no quiere reconocer a un organismo legítimamente constituido como la Asamblea Nacional y quien tiene que darle el aval para los préstamos. Además, nadie le va a dar dinero a un país que maneja a su antojo el Banco Central, que crean dinero inorgánico diariamente para pagar gasto corriente, que desconoce las instituciones cuando no le son obsecuentes, que acabó con el Consejo Nacional Electoral, que acabó con la Contraloría General de la República, que acabó con PDVSA, con la industria, con el comercio y la agricultura, y que acaba con el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces es evidente que no puede hacer nada de esas cosas. Entonces el gran problema es justamente el gobierno. Por eso es que muchos plantean que es necesario un gobierno que gobierne, un gobierno que atienda los problemas del país, y no un gobierno empeñado en pelearse con todo aquel que le hace alguna crítica. El gobierno de la crítica y la autocrítica. El gobierno de las 3 R. ¿Cuántas R eran? 3. Eran un montón de R, pero ahora la más significativa es la R de represión. Es, sí, es la última R que entonces, el gobierno. Un gobierno que se va quedando solo, de verdad se va quedando solo. Y además, chicos, un gobierno que tiene diputados clarividentes, que no son capaces, que no se han leído la Constitución. Oye, ¿verdad? Le quedó muy mal eso a Pedro Carreño, le quedan mal muchas cosas, pero eso de no encontrar los 3 artículos que dijo que estaban en la Constitución para referirse a la fiscal, y no encontrarlo es porque él no la conoce, no sabe dónde está no sabe dónde está ese capítulo. Lamentablemente, porque él inclusive tiene un premio honoris causa. Él tiene un doctorado honoris causa. Un doctorado honoris causa, sí, señor, y quedó muy mal, además, quedó muy mal. Pero el gobierno tiene esa jugada de la constituyente, es una jugada en la que el gobierno insiste y le pone fecha. La fecha es el 30 de julio. Y de materializarse la constituyente, sería de verdad el verdadero desastre para el país. El verdadero desastre, es decir, la materialización de la constituyente significa liquidar definitivamente la Asamblea Nacional, que por cierto la Asamblea Nacional es el único poder constituido que es expresión de la soberanía popular, junto con el Ejecutivo, eso es verdad. Pero los otros poderes son poderes que dependen inclusive de su nombramiento de la Asamblea Nacional. Ahora, la constituyente materializarse el 30 de julio le pondría fecha de fin de lo que queda, de lo poco que queda de democracia. Por eso es que definitivamente esa constituyente no puede materializarse, y hay que decir al pueblo venezolano que tiene que haber un vasto movimiento, eso que hemos dicho aquí hasta la saciedad, hasta la náusea, de que tiene que haber un enorme pacto social de toda la sociedad, de todos los factores sociales y los más significativos especialmente, para evitar que esa constituyente se materialice y que el 30 de julio se convierta en la fecha de quiebre de lo que queda de democracia en Venezuela. Porque el gobierno no sé, sigue adelante. Yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a hablar hipotéticamente. Llegamos a julio. El gobierno se inscribe los que tienen que inscribirse. El gobierno escoge los que tienen que escoger. Exacto, porque el CNE, que fue incapaz. Sí, ha sido incapaz de todo, chico. Sí, el CNE que fue incapaz de elaborar la planilla que le solicitó por su momento Voluntad Popular, que nunca se le entregaron, fue capaz de validar firmas y todo de una vez. Además está haciendo un registro paralelo que no existe en el país, sí, para el que tenía que haber habido mucho tiempo de manera de sectorializar el país y decir estos son de tal cosa, ¿no? Pero eso lo hicieron rápidamente, ¿no?
La Universidad del Zulia, por cierto, se ha negado a entregar su data. Sí, la universidad decidió que le enviaron una comunicación solicitándole la data de los estudiantes y la universidad le dijo que no se los iba a enviar porque eso no es fácil de hacer, eso no es sencillo de hacer. Y la universidad no puede cometer el error y las tropelías que comete el CNE. Pues bien, pero vamos a suponer que hacen su elección, escogen por un lado una parte y escogen por otro lado. Ahora, el día de la elección, ¿cuántos venezolanos van a salir a votar? Exacto. Entonces, es mentira porque ellos saben, primero van a hacer el mismo camino de la vez pasada, un congresillo. El congresillo va a decidir sustituir la Asamblea Nacional y todos los poderes, y el congresillo va a nombrar nuevos poderes, va a nombrar un nuevo fiscal, debe nombrar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, que en justicia serán los mismos, nombrará el mismo Contralor, porque claro, cambiar el Contralor es difícil, porque este es un Contralor que creó jurisprudencia en el mundo, sobre todo con el nepotismo bueno. Es decir, congresillo. Entonces el congresillo lo puede todo, y después toman el Palacio Federal y deciden lo que ya vienen decidiendo por su cuenta, ilegalmente. Pero entonces dicen que con una constitución y una constituyente ilegal, con una constitución de venida de una constituyente ilegal van a mandar. Pues no van a mandar a nadie. Nadie les va a hacer caso, y lo que más temen, nadie les va a prestar dinero, porque el hecho de que ustedes sustituyan la Asamblea Nacional no quiere decir que el mundo sea tonto para entregarles dinero que ustedes no pueden avalar. Nadie le va a hacer caso. Si el problema de la constituyente es que no es que sea un fraude a la nación, es un fraude al chavismo. Claro, entonces porque eso no tiene viabilidad. Estamos de acuerdo totalmente. Es decir, la constituyente no va a resolver ningún problema, sino que va a agravar todos los que tenemos y va a crear otros. Eso es verdad, la desestabilización va a ser mayor. Pero definitivamente, en rigor y en práctica política diaria, la constituyente no puede materializarse ni siquiera el acto de votación, porque es totalmente inconstitucional, es totalmente ilegal. Arena, y sería prácticamente consolidar. Y tú sabes que sería triste que el gobierno gaste un dineral que no tiene, y que dijeron que no hacían las elecciones regionales por falta de dinero, que gaste un dineral y resulta que ese día la gente no vaya a votar. No van a ir a votar. Mire, si ustedes quieren ver anticipado lo que va a pasar ese día, vean las elecciones del PSV y no va nadie a votar. Van a abrir los centros de votación y van a estar los militares y no va a ir nadie a votarlos. ¿Y cómo van a decirle al mundo después que ustedes hicieron una elección y ganaron? El problema es que esto es toda una locura, porque no saben, porque perdieron la brújula. El asunto fue que perdieron la iniciativa, perdieron la razón, perdieron la calle. Perdieron la gente. Y claro, chicos, entonces resulta que nadie va a ir a votar. ¿Y sabes a quién perdieron? Perdieron a Chávez. Porque Chávez le sirvió para todo. Chávez era bueno para todo. Los ojitos de Chávez eran buenos para todo. Mira. Y la figura de Chávez era buena para todo. Pero ya Chávez no está con ellos tampoco. Y cuando tú le lees las declaraciones a Raúl Castro, que lo sigue apoyando, no puede ser de otra manera. Pero no son las declaraciones de aquel tipo que es capaz de jugársela por Maduro y compañía. Y los rusos le dijeron, hay que resolver el problema dentro de la institucionalidad. Y los chinos lo que quieren es que le paguen sus reales. Y seguir haciendo gobiernos con un gobierno venezolano que puede hacer negocios con los chinos, ¿por qué no? Y también con los rusos. El gobierno venezolano que venga puede hacer negocios con quien quiera y debe hacerlo. Pero eso sí, tiene que vigilar que lo que se haga bien, y que la inversión que se vaya a realizar efectivamente sea hecha. Eso es todo. No hay por qué tenerle temor a eso. Ni siquiera temor a comprar armas rusas, porque si las armas rusas son las mejores, pues se le compran a los rusos. Y si hay otro que venda armas, también se le compran. Si es que hay que comprar armas. Sí, pero yo creo que el país ya tiene demasiadas armas, nada más que tiene como 10 millones en la calle. Pero chicos, dice Alcalá Cordones, que se les están acabando las lacrimógenas, que están en Chile. En Chile está un alto militar venezolano comprando lacrimógenas a los carabineros chilenos, que según las leyes chilenas los carabineros pueden vender bombas lacrimógenas. Ya alertaron a Bachelet, y alertaron a Piñera para decirles que en Venezuela, allá en Chile, está un señor militar venezolano de mucho nivel gestionando la compra de bombas lacrimógenas, porque van a tener que disparar y se van a acabar las metras también. Se van a acabar las metras, se van a acabar los balines, se van a acabar las lacrimógenas, y entonces, ¿qué va a hacer la Guardia Nacional? Dedicarse al pillaje, ¿será? Bueno, eso ha mutado en eso, ¿no?
Ahora, la declaración de Calacordones es gravísima porque dice que están graduando guardias nacionales en 2 meses. Y eso quiere en 2 meses y hasta en menos. Ya hay experiencia porque aquí parece que graduaron unos médicos en 6 semanas. Yo lo digo porque mi mamá se inscribió en un curso de eso y perdió el curso porque más que fue 5 semanas. Y la última semana no fue. Y esa era la semana donde estaban enseñando toda la parte de cirugía esa semana. ¿Y no fue tu mamá? No fue. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Ella estuvo, fue 5 semanas y entonces cuando le tocaba, porque también es que ella no tenía las láminas, porque la cirugía la estaban enseñando no en los quirófanos, sino con las láminas. Con láminas. Y entonces, bueno, imagínate tú que mi mamá confundiendo que si tal, que si tal. Confundiendo una herida, No, digamos, una cirugía de muslo. Y ¿ah? en honor, la verdad, yo creo que hizo bien. No, claro, ponía en riesgo a la vida de No, y ella misma, porque imagínate tú que se pudiera hasta dañar con esos aparatos. Claro, no, entonces, y por supuesto, porque les enseñaban a manejar los instrumentos con una fotocopia, que en algunos casos las fotocopias estaban como movidas. Aquí están nombrando, aquí hay un mensaje, no sé de quién, dice que la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, que se instalaría después del 30 de julio, sería la primera dama de la República, Cilia Flores. Es posible. Claro. Es que yo te digo, mira, hay una gente que critica que Cilia tiene ha bajado perfil, ¿no? Su perfil. Y yo creo que lo ha hecho bien. Yo creo que esa es una apuesta de mercadeo político, es decir, mantenerla casi en silencio para levantar un poco la figura de Maduro. Porque es que además hay unos elementos que a ella en lo particular la afectan directamente. Claro, no creas. Cilia ha tenido que soportar situaciones muy, muy amargas, muy difíciles. ¿Sí? Claro, chico, porque no creas eso que un par de personas que ella crió, que ella tuvo con... Sí, eso es un dolor muy grande. Y más allá de que tú puedas pensar que los Estados Unidos, que son muy malos, son unos tipos malos, hayan manipulado todas las cosas. Yo creo que Estados Unidos en este caso no ha sido malo, chico. Pero yo lo que digo, pero más allá de que Estados Unidos puede haber sido, pero los tipos estaban ahí, ellos tenían unos amigos que no eran gente buena, pues. No, yo creo que Estados Unidos en este caso ha sido muy justo. Primero de que eso es un problema de seguridad nacional, el problema del tráfico de drogas. Y yo creo que Estados Unidos aplicó lo que tenía que aplicar en términos de justicia. Ojalá que los muchachos no salgan tan mal librados como cadena perpetua, pero por lo menos que le den la pena que se merecen. Porque nadie puede... Pero también es bueno decir que tampoco que querían desprestigiar al gobierno diciendo que los muchachos eran novatos e imbéciles. No, señor. Porque era una manera como de desprestigiar al gobierno. Eso es un problema de la defensa, que utilizó ese argumento diciendo que los muchachos eran idiotas, y en verdad no eran idiotas porque estaban metidos en tremendo negocio. Idiotas no eran. Idiotas no eran. ¿Me entiendes? Pero trataron de desprestigiar al gobierno diciendo que esos muchachos que eran idiotas, que eran imbéciles y que eran novatos. No, señor. Esos señores son... si tienen competencias para el negocio que estaban llevando a cabo. Pero en el fondo... Eran emprendedores. En el fondo lo que pretendían, yo no sé quién paga esa defensa, yo no hubiera pagado porque lo que querían era... ¿Tú viste la película de Cantinflas donde se inventa el carburo? No la vi. Cantinflas es asistente del profesor, pero se inventa supuestamente un invento del carburo. Y lo van a juzgar porque el profesor lo mata. Y el abogado dice, ¿cómo es posible que usted vea esta cara de idiota, de imbécil, vaya a ser capaz de matar a este tipo? Cantinflas dice, por favor, yo no soy ningún idiota porque me dice eso. Total, tuvo que retirar el abogado porque se la mantenía diciendo que era un idiota, un imbécil, una cara de gafo. Sí. Y no podía... yo creo que así le pasó al abogado de los Freitas. No, yo creo que en el fondo yo creo que estos abogados defensores de los familiares de Cilia Flores, lejos de hacerle un favor a los muchachos, a los señores estos, perjudicaron al gobierno, porque ¿cómo es posible que tú hayas educado a unos muchachos que incluso uno es abogado y el otro es emprendedor y han ganado dinero y tienen empresas y tienen cosas y tienen familia? Chico, ¿cómo es posible que un tribunal el abogado ahí de la defensa... No, chico, yo creo que eso... Fue muy mal. Muy mal. Y yo te digo que William Ruperti, que es un tipo que es un lince para los negocios. Pero en este caso metió. Yo creo que ahí no estuvo bien Wilmer Ruperti porque no actuó correctamente. Ningún ser humano
por muchas cosas que haya hecho, no puede permitir que lo defiendan diciendo que es un imbécil. Claro, chico. Un idiota, un estúpido, no puede ser. Mira, yo eso soy, es denigrante. yo te voy a decir, yo estoy en ese juicio y yo soy acusado. ¿Y tú protestas? Yo me levanto. Y le dices, más imbécil eres tú. No, claro, pero se lo digo en inglés. ¿Sí? Lo digo en inglés. Para que todo el mundo entienda. En cualquier idioma hay que Porque decirlo. fíjate tú que Maduro, para que la familia pudiera hacer el seguimiento al caso en Estados Unidos, envió a Cilia a San Cristóbal y las Nieves a aprender inglés. Para seguir el caso, ¿no? No, ¿tú te acuerdas? Claro, sí, no, yo te Cilia es la primera que se va a inscribir en el curso de inglés de San Cristóbal y las Nieves. Y alguien le dijo, ¿por qué te tienes que mandarla tan lejos? Déjala aquí estudiando en el CEBAS. En Caracas no hay Bueno, CEBAC. el CEBAC. El CEBAC. O cualquier otra academia. Sí, hay muchas academias inglesas en Venezuela chico. buenas, además muy buenas. Claro. Aquí en Maracaibo operan unas 4 que son excelentes. Y en Caracas deben haber muchos más. Así que, por favor, nos ayuden a enviar a la primera combatiente a combatir en tan lejanas islas. No, además, que tú sabes cómo es eso, que uno también a veces aprovecha. Y entonces, claro, y se queda. Sí, señores. No, pero en última instancia, mira, con lo que arrancó la conversación, estaba referido fundamentalmente a que la fiscal... La fiscal no tiene miedo. No tiene miedo. La fiscal no tiene miedo. La fiscal no está loca. Ahora, la fiscal no tiene miedo, pero también el otro elemento es que las declaraciones de Padrino ante los militares ponen en entredicho al jefe de la Guardia Nacional y a su vez ministro. Ah, no, por supuesto. Es decir, eso no es un ataque a la Guardia Nacional, por supuesto, pero también es un ataque a quien da las órdenes quien le da la orden a la Guardia Nacional de que se comporte de la manera tan deshonrosa como se ha comportado. Y ahí Padrino de verdad establece una distancia y una distancia significativa con respecto a los jefes de la Guardia, a Benavides, a López y a Reverol. Sí, yo creo que allí... Y entonces, ¿cómo se van a desarrollar los acontecimientos? A lo mejor no se trata de un desmarque definitivo de Padrino López con respecto a los jefes de la Guardia, pero es un primer paso. Implica ya también que en el interior del cuerpo armado del país empieza a haber ciertas fisuras, empieza a haber cierto quebranto, cierto crujido, que a lo mejor no es definitivo, a lo mejor no tiene el peso que ha tenido el que tuvo la fiscal general, cuando dijo que el hilo constitucional se había roto, que el impacto ha sido devastador para el gobierno. A lo mejor lo que hizo Padrino todavía no tiene ese peso, pero es una fisurita que puede abrirse, porque ahora falta ver las declaraciones que dé Benavides, Reverol y López. No, y Benavides habló muy bien. Benavides dijo que él no tenía nada que temer y que él no tiene... Bueno, eso no lo puede determinar él, que él no tiene nada que temer, porque eso puede ir a justicia internacional. Y como ustedes saben, la violación de los derechos humanos no prescribe. Y aquí han habido más de 70 muertos ya. Ahora, Arena, yo no sé si te parece que lo hagamos en el próximo segmento, la cuestión de López, ¿no? Lo de Leopoldo López. Vamos a ir a una pausa, mis amigos, y en unos instantes regresamos con ustedes porque vamos a comentar el último video de Leopoldo López, el video que Leopoldo López no publicó, las declaraciones de Jorge Rodríguez y de Elsie Rodríguez y las declaraciones de la señora Tintori, para tratar de escudriñar a ver qué fue lo que ocurrió allí con Leopoldo López. Amigos, seguimos con ustedes y habíamos conversado acerca del video de Leopoldo López, que generó algunas suspicacias en algunos, porque primero se anunció que iba a haber un segundo audio, un segundo video, que no hemos visto. Después la presencia de Zapatero y la presencia de los hermanos Rodríguez, los hermanitos Rodríguez. Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez insinúan que ellos llegaron a un acuerdo con Leopoldo en el sentido de aceptar casa por cárcel. Es verdad que hay una presión internacional
contra el gobierno, de la que fue portavoz Zapatero, en el sentido de que la comunidad internacional está solicitando la libertad de López. Y se supone que la libertad de López va a lograr, de alguna manera, quitarle presión a la calle. Ahí hay un error. La gente no está en la calle luchando por la libertad de López. Así es. Hace rato, ¿viste? Hace rato que no está luchando por la libertad de López, porque los problemas fueron subiendo en intensidad y la pelea hoy es otra, que no estaba planteada al principio. Al principio estuvo planteado la necesidad de un diálogo que resolviera asuntos puntuales del país, pero el gobierno bloqueó cualquier intento de salida. Y agregó otros, ¿no? Zapatero llega, se lo plantea algo a Maduro, y Maduro le dice que lo único que pueden hacer ellos, para poder más o menos quedar bien, es darle la libertad, darle casa por cárcel a López, con algunas ventajas, pues, o sea, permitirle preso, pero en su casa. López no iba a aceptar eso porque ya lo ha rechazado en otras oportunidades. Y además porque lo que proponía el gobierno era prácticamente López sigue preso, pero a cambio de nada. Y de verdad el asunto ya no es López. López es parte de un problema mucho más grave. Pero sin embargo, López habla y dice que hay otro segundo video que no coloca, y uno sabe que si López aprovechó e hizo un video clandestino, lo más seguro es que lo castigaran después. Si lo castigaron por una cosa tonta, claro, por esto lo iban a castigar mucho más. Algo se cocinó allí, algo se discutió allí, pero lo que sí pareciera que queda de manifiesto después de la rabieta, yo diría más bien después de la pataleta de Jorge Rodríguez, es que el gobierno de verdad está pasando por un momento muy difícil y muy amargo. Sí, porque incluso la propia reunión con López implica cierto desespero, porque como tú dices, desde que López estuvo preso y hasta hoy, la gente se ha preocupado por López, ha habido movilización por López, pero no con la intensidad de las últimas marchas que obviamente rebasaron el problema de López, pero ampliamente. Es decir, la gente hoy está luchando, no solo la libertad de López es uno de los temas, pero está luchando por la inseguridad, por el desabastecimiento, por la escasez, por el alto costo de la vida, por la falta de libertad, por la presión del gobierno para intervenir, liquidar todo vestigio de democracia. Y López es una de las banderas, pero no es la única. Así que yo creo que ya el gobierno, como dice Francisco, cometió un pequeño error de cálculo, ¿no? Y además que se nota en la búsqueda por qué López y por qué no la oposición organizada que está en la calle. Es cierto que el gobierno conoce que la oposición tiene una claridad de lo que pasa en el país, pero tiene probablemente distintas fórmulas de abordarlo. Y también es verdad que la calle ha generado un nuevo liderazgo que está allí. Ahora, buscar a López podía tener como objetivo, primero, desactivar lo que es la calle. Porque yo dije hace tiempo que la calle es finita, pero la represión también. Porque todos los días aparecen evidencia de que el gobierno aumenta la represión y todavía le falta los allanamientos a casas de dirigentes, inhabilitación de partidos, pero yo creo que ya no tiene fuelle para hacer nada de eso. Ahora, la presión, la crisis económica que es evidente, la cuestión internacional. La cuestión internacional y la calle son un detonante muy grande, porque el gobierno no pensó que esto podía durar lo que ha durado. Y lo peor de todo es que pareciera ser que va a durar mucho más. Y cada día que la calle se calienta, al gobierno no le va bien. Sobre todo porque es un gobierno que no tiene propuestas. Ya no hablan de los 15 motores, ya no hablan de nada. Ahora se trata de nada. Ahora de lo que se está hablando ahorita es que, por ejemplo, hay quienes están liquidando los activos de la República. ¿Cuántos millones? Porque hablamos ayer de la emisión del bono del hambre, que llaman son 3.000 millones.
Y ahí hay tantas cosas oscuras que no han sido aclaradas por el gobierno que uno se queda asombrado de la cantidad de dinero que parece haberse desviado en el negocio, ¿no? A mí me dicen que hay una operación andando para hoy o mañana sobre el remate de 5.000 millones en bonos, vendiéndolos. ¿A cuánto? Por 1.000 millones. O sea que se va a perder 4.000. Y aquí hay operadores que están saliendo buchones. ¿Con cuánto, Francisco? Bueno, a mí me dicen que los operadores, de los cuales tengo acá los nombres, pero no voy a citarlos porque no tengo la evidencia plena, se están llevando el 6% de lo que te está transando. ¿De los 1.000 o de los 5.000? De los 5.000. Entonces, estos mismos son los que hicieron el negocito, la jugada con Goldman Sachs. Entonces, no se está hablando del país, no se está hablando de la crisis humanitaria, no se está hablando de la inseguridad, no se está hablando de la economía, sino se está hablando de lo último que se está hablando es de lo implicados que están los venezolanos y el gobierno venezolano en algunos asuntos de la operación Lavajato que se lleva en Brasil, la venta de bonos, y ahora que Coché, el que era embajador en la OEA de Panamá, ha señalado que están haciendo una investigación contra personeros venezolanos muy importantes. Es decir, que el país se paralizó por completo. Es decir, ya no se habla de los motores, ya no se habla de nada, sino de lo que se habla es de ver cómo salimos de esto. Ahora, y no es fácil salir de esto. ¿Y tú crees que se está raspando la olla? Yo creo que lo que demuestra de que, mira, aquí me dicen, a punto de caramelo, operación Banco Central rematando 5.000 millones de dólares por 1.000 millones. A mí me parece esto difícil, a menos que estén negociando oro, bueno, los lingotes de oro que supuestamente están aquí, o que estén negociando bonos que tenga la República, pero los bonos, si son tiene el Banco Central, deben estar contabilizados como reservas internacionales, en fin. Pero aquí está la denuncia, y entonces lo que me llama a mí la preocupación es, oye, ya no se inauguran obras, ya no se habla de la misión vivienda, ya no se habla ni de siquiera de las cajas CLAP. Las cajas CLAP lo que hace es agudizar más el problema, porque el problema de la Vega y del Valle, en Caracas, donde se ha producido una manifestación casi corrida desde hace 3 madrugadas hasta ayer, es que precisamente por la... 3 madrugadas. Es decir, empieza la madrugada y no termina sino... No, es que yo pensé que había dicho 3 madrugadas. Madrugada. El caso es que esa gente protesta porque las cajas CLAP se están entregando nada más a los oficialistas y dejan al resto de la gente que tiene tanto derecho como nosotros de tener su caja CLAP. Y las manifestaciones son porque la gente tiene hambre, que ese es otro factor importante en Venezuela, hambre. Es decir, lo que jamás pudo haber ocurrido en este país está ocurriendo. La gente tiene hambre, un sector, pero importantísimo en la sociedad, los sectores populares, los escamisados de siempre, los sin camisa, los sin techo, los descalzos, están teniendo hambre y son los que se están sumando a la protesta. Ya esto no es una protesta simplemente ciudadana de los sectores medios que quieren libertad y democracia. Es de los sectores populares que quieren comida, quieren comer 3 veces al día, por lo menos 2. Hoy hay una declaración de Iván Freites, que es el secretario de Profesional y Técnico de la Federación de Trabajadores Petroleros, que él dice que la posibilidad de un paro, de una huelga general, está a la puerta contra Maduro. Que no es aquel paro indefinido de los petroleros del año 2012. Pero si es que pero si a eso voy, es que lo que falta es que tú lo decretes. Porque el país está paralizado. Que lo convoque, el país está paralizado porque la gente se está Por ejemplo, aquí en Maracaibo hay un sector de la zona de Verita que está paralizado porque tiene más de 20 días sin electricidad, porque se dañó un transformador y Corpoelec no tiene transformadores, cosa que uno no entiende porque se supone que Corpoelec lo que hace es vender electricidad, y si vende electricidad debe vender electricidad que es la que usan en los hogares, y para poder llevar la corriente de alta tensión de alta a baja tienen que tener transformador. Ahora el que vende el que tiene que tener transformador. Así era antes con Enelven. Pues claro. Pero los sabios que centralizaron el problema, la cuestión eléctrica en venezolana,
acabaron hasta con los transformadores. Y entonces resulta que esa gente de Verita sale a protestar por la electricidad. Pero las amas de casa los indígenas van a salir a protestar pasado mañana. Los médicos salen a protestar porque no hay insumos. Los estudiantes. Los estudiantes. Los únicos que no protestan son los trabajadores petroleros porque ellos ya salen a protestar por sectores. Entonces, y además deberían salir también porque los salarios que le están pagando a los petroleros son salarios de hambre. Entonces, digo yo, oye, ¿no sería mejor que si ustedes no... Mire, si yo le voy a decir lo siguiente para salir del problema. Si ustedes no le quieren entregar el gobierno a Leopoldo López, a Capriles y a Henry Falcón, pues entréguenmelo a mí. Yo acepto la presidencia de la República por 45 años para poner al país en sintonía con los nuevos tiempos. Si no hay quien reciba, porque ustedes a lo mejor no se lo quieren entregar a Leopoldo López, a Capriles, a Henry Falcón, a Andrés Velázquez y compañía, porque ustedes consideran que no es de hombres entregarle el poder a tus enemigos, pues entréguenmelo a mí. Ministro de Relaciones, el ministro Reverol, va para afuera. Arenas, ministro de Relaciones Interiores. De Relaciones Interiores. Justicia y Paz. Justicia y Paz. Mario Salazar, ministro de Alimentación. Sí, Marco Rodolfo Torres fue ministro de Finanzas. Mario debe hacerlo mejor porque Mario hace malabares en su casa con las finanzas que tiene. Ministro de Conatel, el que maneja el Periscope de Roja y Arena que sale de vez en cuando. Lo hará mejor que el que tenemos. Y así vamos saliendo de estas cosas. No se preocupen, que yo prometo secar el lago de Maracayo. Oye, ahora es que yo no sé, ¿Tú has visto, de verdad? Yo no he visto, mira, a mí lo que más me gusta del gobierno de Maduro, y lo tengo que decir porque vamos a terminar el programa con eso hoy, es, chico, la capacidad que tiene Ernesto Villegas para que lo desmientan a las pocas horas. Oye, ¿verdad? Ernesto Villegas... Qué desgracia, chico. Es una verdadera desgracia lo de Villegas, porque no bien dice una cosa cuando ya detrás viene el desmentido. Sí, chico. Lo peor fue lo que ocurrió con el presidente Chávez, fue una cosa lamentable y donde quedó de bulto. Si yo soy gobierno, yo no vuelvo a nombrar a Villegas. No, yo no tampoco. Absolutamente para nada. No. Absolutamente para nada, porque desnudó al gobierno como mentiroso con el asunto de Chávez. Pero vamos a asumir que ese era un problema de seguridad nacional y qué sé yo. Pero es que cada cosa que dice es desmentida enseguida. Entonces... No, chicos, tampoco. Yo no creo que a un funcionario se le pueda poner en eso. No, además, entonces, ese es alguien que lo odia. No, yo creo que Maduro no quiere a Ernesto. Es más, y creo que después de esa entrevista hay alguien más que no lo quiere. El hermano. Yo creo que después... Lo lamento. No, porque tú sabes que uno con los hermanitos menores, uno también es condescendiente. Porque de verdad te advierto, mira, Vladimir le dio con el tobo a Ernesto. Le dio, chico, mira. Pero le dio en el estilo que tiene Vladimir. Sí. Un caballero, un periodista con condiciones para... Incluso toda la parte introductoria donde Ernesto trató de solazarse, de ¿cómo se llama? No. Porque Ernesto Ernesto solo quería hablar del muerto, del muchacho que había sido quemado. Entonces, claro, chico, yo le voy a poner a Tinedo Guía que el Colegio Nacional de Periodistas cree ese premio, la verdad, y se llame así Ernesto Villegas, porque se va a acabar este gobierno, Arenas, y nadie más se va a acordar de Ernesto Villegas. Se acaba este gobierno y nadie lo va a recordar. Entonces yo quisiera que Ernesto Villegas fuera un tipo recordado, de verdad. Porque es que yo creo que, así como dijo Alcalá Cordones, que Padrino López era el peor ministro de la defensa en la historia republicana. Yo debo decir que Villegas es el peor de todos los ministros que ha habido en información, incluido aquel que le llevaba la tacita de café a Chávez. Sí, yo creo que no ha habido ministro
incluso ha habido ministros que han dicho cosas que no son verdades, pero han salido tan bien parados. Claro, chico. ¿Te acuerdas de las encuestas que señalaron que Lucinchi había sido el presidente con mayor popularidad en su salida? Eso fue un invento de Carlos No, Clover. y salió, y era verdad. Lo que pasa es que después que descubren lo que fue el gobierno de Lucinchi, entonces la gente dijo, pero lo que hicieron fue que la gestión de Lucinchi fue bien vendida. Lo que pasa es que no salió nadie de mentira Croes en su momento. Sí. Pero a mí lo que me preocupa y lo que realmente me molesta es que se aprovechen de la inocencia de este muchacho, de la ingenuidad de este. No es ningún muchacho. Bueno, no es ningún muchacho, pero de la inocencia. Suspiros que de mí salen y otros que de ti vendrán. Suspiros que de mí salen y otros que de ti vendrán. Se encuentran por el camino que las cosas se dirán. Hay fuego lento, fuego de amor encendido, fuego de amor encendido. ¿Qué pasó? No, que se está cocinando lentamente el asunto, ¿no? Oye, ¿verdad que yo no he renunciado a este programa? No porque me hayan faltado, no haya tenido ganas de hacerlo. Es que estas son las cosas que a mí me hacen quedar aquí. Porque le dan ese toque magistral al final del programa. Nos vamos, compañeros. Tenemos que ir a la radio, Arenas y yo, a seguir hablando. Vamos a contar en la radio hoy que todo lo que se ha comentado sobre la cabra mocha es mentira. Y nosotros, con una investigación que hemos adelantado en Maracaibo, llegamos a la conclusión de que la cabra tira para el monte. De que la cabra... Amigos, se acabó esto por hoy. Mañana es jueves y con seguridad vamos a estar con ustedes acá en una Son de Roja y otro Son de Arena por Global TV.